Tengan todos ustedes, todos y todas ustedes, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y de nuestra directora Rosa María López Tribeño. Les damos la más cordial bienvenida en esta tarde a la conferencia denominada Integridad Electoral y Democracia. Esta conferencia, en esta ocasión, va a estar a cargo del PhD, magíster en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh, el doctor José Incio Coronado. Además, es docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado diversos artículos de investigación en revistas, además de libros sobre temáticas relacionadas a trayectorias políticas, fragmentación y debilidad democrática, elecciones subnacionales, volatilidad electoral, reelección subnacional, corrupción, entre otras temáticas. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a la Escuela Electoral. Bienvenido en esta tarde a esta conferencia. Estamos muy gustosos de poder escucharlo. Buenas tardes, Fiorella, buenas tardes con todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Por mi parte, encantado de ser parte de estos eventos y nada, encantado de participar. Entonces, si gustas, puedo empezar de una vez. Sí, por supuesto que sí. Puede Ok, iniciar con el inicio de la sesión compartiendo la presentación de hoy día. genial. Eh, Voy a compartir pantalla. Bueno, primero, antes que todo, bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y todas, gracias por estar aquí. La idea, por la invitación que me hicieron, es he tratado de armar algo que genere un tipo de reflexión sobre el tema de integridad electoral, rendición de cuentas y democracia, que es un tema que, digamos, que no es, está en bastante debate, en discusión y observación, no solo aquí en el Perú, en la región, sino en el mundo. Entonces, voy a navegar por varios temas en los cuales quiero como que discutir algunas cosas que podrían ser relevantes justamente y al final poder responder algunas de las consultas que tengan. Solo para terminar de presentarme, como dijo Fiorella, soy doctor en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh. Soy docente tenure track en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Y entre los temas que investigo, uno de ellos es el tema de democracia y el tema de rendición de cuentas, etcétera. Entonces, primero, hay que discutir un poco cómo estamos, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que estamos ahora? Y lo que realmente, digamos, es algo que tanto académicos como a digamos, la sociedad civil y a todos nos preocupa es que hay un cierto retroceso democrático. Hay una idea de que hay un retroceso democrático no solo en América Latina, sino en el mundo. Hay, digamos, las personas que mencionan que están de acuerdo con que la democracia es el mejor sistema de gobierno, el apoyo a la democracia, pues, digamos, hay ciertas variaciones. Y Perú no está bien colocado entre los países de América Latina. En nuestro caso, estamos sobre Haití, pero, pero estamos bien abajo en lo que es apoyo al sistema democrático y al confianza en el sistema democrático, ¿no? Lo mismo cuando preguntamos qué tan satisfechos están sobre el sistema democrático, digamos, las respuestas en general es que hay una sensación de disatisfacción sobre el sistema y, digamos, eso contrae problemas importantes. ¿Por qué? Porque finalmente el sistema democrático o la idea de un sistema democrático es un acuerdo social en el cual digamos, hay una suerte de acuerdo en el cual tenemos ciertas reglas sobre el cual regimos el gobierno o la forma de gobernarnos y la democracia pues tiene ciertas características que digamos, nos aseguran digamos, algunos ángulos específicos que son importantes resaltar, como el tema de la igualdad, la igualdad ante la ley, etcétera, ¿no? Entonces, siendo el sistema democrático, digamos, el experimento en el cual tratamos de generar esta idea de igualdad en un gobierno, en el gobierno, cómo nos gobernamos como sociedad, es preocupante que justamente la población esté satisfecha con la democracia y que justamente exista que este apoyo al sistema democrático se vaya reduciendo y también que existan cada vez más y más países transicionando eh, hacia lo que sean regímenes híbridos o regímenes menos democráticos, ¿no? Lo que se llama el proceso de erosión democrática.
hubieron cambios. Si vemos antes de los 70, antes de los 60, la mayoría de los regímenes políticos no eran democráticos, eran regímenes políticos autoritarios o personalistas, etcétera. Eh, Hubo una ola de cambio hacia los regímenes democráticos y pareciera que ahora esa ola, en lugar de consolidar democracias, en algunos lugares estamos viendo algunos retrocesos. Y el por qué se dan esos retrocesos, cuáles son los riesgos y digamos, los retos que tiene el sistema democrático, es algo que es bastante importante de discutir, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea del contexto en el cual estamos. Entonces, existe un retroceso en el apoyo de la opinión pública al sistema democrático. La erosión democrática, el retroceso democrático es palpable. Vemos países en Centroamérica, ¿cómo se llama? Incluso en nuestra región, nuestros vecinos, incluso en nuestro propio país. Estamos viendo cómo hay cambios en cómo nos están clasificando nuestro sistema democrático o las reglas que tenemos de gobierno que justamente harían que tengamos una suerte de retroceso o una erosión en nuestro sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué es importante hablar de integridad electoral? Porque la integridad electoral o el entender justamente todos los componentes de esta integridad electoral son un bastión, un pilar muy importante para todo sistema democrático. Es decir, si lo que queremos justamente es reforzar el sistema democrático y fortalecerlo en lugar de erosionarlo, pues tenemos que, entre otras cosas, ponerle bastante énfasis y bastante detalle al tema de la integridad electoral. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Porque el sistema democrático no solamente es la forma de gobierno, pero cómo se elige el gobierno. O sea, la democracia implica ambas cosas, ambas dimensiones. Y si cuando fallamos en la integridad electoral, estamos fallando en la parte, justamente en la cómo elegimos al gobierno, cómo elegimos a los representantes o cómo elegimos a los que van a dirigir el país. Entonces, y eso puede, digamos, la pregunta que podemos hacer si la integridad electoral falla es qué pasa cuando los ciudadanos no creen en los resultados, ¿no? ¿Qué pasa cuando los ciudadanos no creen en los resultados que se dan o que se, digamos, recogen de un proceso electoral dentro de un sistema democrático? Pues se crea un problema de legitimidad muy fuerte. Crea un problema de legitimidad donde la idea de la democracia es poder tener justamente gente que compite y que algunos ganan, otros pierden, pero el que gana tiene la legitimidad de que ganó en una contienda justa, el que ganó bajo reglas claras, etcétera, y los demás, bueno, aceptan ese ganador y los que pierden aceptan la derrota en principio. Es lo que necesita el sistema democrático. Pero cuando se crea algún tipo de afectación al sistema democrático, y sobre todo a la integridad electoral, se empieza a generar esta duda en los ciudadanos y eso crea un problema de legitimidad y también agudiza problemas de polarización que puedan estar pasando en la sociedad. Es decir, cuando existe la duda o se afecta la integridad electoral, pues la polarización, ya sea afectiva, polarización ideológica o polarización política que existe en la sociedad, se agrava. Y esto es un círculo vicioso porque al agravarse la polarización política, pues justamente la desconfianza entre los actores políticos crece y al crecer la desconfianza y la polarización, pues se respetan menos las reglas democráticas. Entonces, aquí tenemos ese círculo vicioso que hay que romper o hay que, digamos, evitar. Y otro problema que tenemos es que también se genera una desconfianza en las instituciones, no solamente en las instituciones que tienen que ver con el sistema electoral o que tienen que ver con el tema, la parte de cómo elegimos el gobierno, sino también instituciones general y existe una suerte de desconfianza ya que o sea, puede llevarnos a una desconfianza no solo con instituciones electorales, sino con toda institución del gobierno del Estado y que quiebra el pacto, digamos, social que justamente es como nuestra goma que nos une a todos, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a que se erosione el apoyo democrático. La integridad electoral, afectar la integridad electoral es afectar directamente el apoyo al sistema democrático, es afectar directamente o crear un problema de legitimidad, incrementar la polarización política, etcétera, 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 ¿no? El problema de polarización política también es importante porque cuando tenemos sociedades muy polarizadas, la información logra, digamos, no fluye de una mejor manera, sino cada uno empieza a escuchar lo que quiere escuchar y desconfía más del otro y nos empezamos a alejar y se generan justamente grietas societales muy, muy fuertes, ¿no? Entonces,
¿Y qué pasa cuando que hay ejemplos en que esto haya pasado? Por ejemplo, esto es en Bolivia en el 2019, cuando vieron las denuncias de fraude electoral. Esto es Brasil en el 2022, cuando el expresidente no reconoció la reelección, los resultados de las elecciones, pero no solo pero no solo en democracias no tan desarrolladas, sino también en democracias que supuestamente eran consolidadas. Y es lo que ha sido el gran, digamos, gran tema en los últimos 5 o 6 años, que en Estados Unidos tenemos ese problema. Lo que se ve en Estados Unidos es que, digamos, un candidato no acepta los resultados electorales y genera una afectación a la integridad electoral, se polariza aún mucho más la sociedad y tienes, digamos, eventos como esos que pasó el 6 de enero del 2020 en Estados Unidos, cuando, digamos, hay un grupo de gente que cree que, digamos, los resultados fueron robados, etcétera, y entró al Congreso americano e incluso mataron personas, etcétera. Entonces, esto no es solamente un problema de democracias débiles o latinoamericanas, sino como vemos también puede pasar en democracias desarrolladas. Y esto justamente, digamos, tiene algún tipo o sea, genera más evidencia de que la integridad electoral es importante en el apoyo al sistema democrático, tanto en democracias desarrolladas como en democracias débiles o nuevas, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Porque tenemos que entender que la democracia se basa en principios de igualdad y libertad. Entonces, si nosotros entendemos que las elecciones son ese mecanismo central de participación ciudadana, y el Estado de Derecho es esencial para el funcionamiento democrático, entonces afectar es justamente en los pilares que aseguran que existe este mecanismo de participación ciudadana, eh, es como que un castillo que le estás quitando una de las columnas más importantes y las otras piezas van a empezar a fallar. De hecho, el problema de lo que pasa en Estados Unidos es que cuando el expresidente Trump niega el proceso de las elecciones y ahora está en pleno proceso de elecciones también, que se está presentando se ha presentado como candidato, hay un problema porque se asume que él está sobre digamos, las leyes, y eso quiebra un principio democrático importante, es que todos somos iguales ante la ley, ¿entienden? Entonces, el Estado de Derecho es esencial para el funcionamiento democrático, y el Estado de Derecho más las elecciones como mecanismo central de participación ciudadana y los principios de igualdad y libertad son justamente los elementos que crean este sistema de gobierno que debe ser responsable y representativo, ¿no? Eh, y en ese sentido, la idea de elecciones y representación es una idea que se discute un montón en ciencias políticas y en ciencias sociales, porque lo que se entiende es que la representación política se considera tradicionalmente como la interacción entre los intereses públicos y las políticas que los candidatos o los políticos ofrecen. O sea, las elecciones en un sistema democrático en el cual todos somos iguales ante la ley y elegimos nuestros representantes bajo un sistema en los cuales todos tenemos la misma oportunidad de participar, asume que las elecciones son ese momento en el cual mandamos esas señales importantes a los representantes de cuáles son nuestras preferencias en política, ¿ok? Cuáles son nuestras preferencias tanto en políticas públicas como en debates, etcétera, etcétera. Entonces, eh, las elecciones desarrollan un doble papel. En primer lugar, como el mecanismo, como elegimos nuestros candidatos, elegimos nuestros representantes, pero también una forma de hacer llegar nuestras preferencias como electores ante, digamos, estos candidatos para que cuando ellos sean representantes las cumplan, etc. Entonces, eh, las elecciones desempeñan este doble papel y es importantísimo justamente proteger que ese mecanismo se desarrolle sin ningún tipo de problema y la integridad electoral es un bastión importante en ese sentido, ¿no? Eh, y si regresamos un poquito más atrás y pensamos solo en las elecciones son importantes porque además de ser el mecanismo de representación ciudadana, dan legitimidad al poder político y nos ayuda a hacer una rendición de cuentas periódicas. Es decir,
Si es que tenemos un sistema democrático que funciona y donde las elecciones tienen este doble papel de mecanismo de elección, pero también mecanismo de hacer llegar digamos, nuestra voz o nuestras propuestas o preferencias, eh, siempre en un marco de igualdad ante la ley eh, y de Estado de Derecho. También entonces es el sistema de una que debería funcionar como una rendición de cuentas. Es decir, si tenemos un mal representante, las elecciones son el espacio, el momento en el cual lo debemos retirar del sistema. Porque las elecciones deberían funcionar como este sistema de que hacemos llegar nuestras preferencias, pero también en el cual podemos castigar a los representantes que no han desempeñado bien su función. Sin embargo, en una sociedad que está muy polarizada y muy fragmentada, este rol de la selección, este papel de las elecciones es mucho más difícil. Primero porque no existe una buena conexión con los representantes, entonces no sabemos bien a qué representan o qué quieren. Y es mucho más difícil para los electores poder justamente utilizar la elección o su voto como este elemento castigador que pueda filtrar a los buenos y malos políticos, ¿no? Entonces, justamente por eso, una forma de proteger digamos, que esto empiece a funcionar mejor es asegurarnos que el proceso electoral, la integridad electoral, justamente de esta columna importante del sistema democrático, sea respetada y que justamente no sea afectada. Porque una vez que se cae eso, ya se termina de derrumbar un poco el sistema, ¿no? El sistema democrático. En principio también las elecciones se entienden como la expresión de la voluntad popular, sin embargo, como les digo, cuando ya existen problemas de legitimidad u otros, eh, lo que tenemos es, eh, ¿cómo se llama? Digamos que en una fragmentación mayor es mucho más difícil poder ejercer estos roles. Y lo último, también las elecciones deben funcionar como una resolución pacífica de conflictos políticos. Es decir, durante la campaña, pueden haber conflictos políticos fuertes, posiciones muy fuertes, y que, digamos, es la campaña, y los políticos tratan de convencer a los electores, pero esto debe resolverse una vez que termina el proceso electoral. Sin embargo, no es lo que usualmente vemos, ¿no? Entonces, y es lo que pasa justamente en los escenarios que les comentaba de los países que hemos hablado, de Bolivia, Brasil, Estados Unidos, donde no respetar los resultados electorales o que los líderes no acepten los resultados electorales o afecten la integridad electoral, lo que haga es justamente que tengas un grupo de gente muy grande pensando, es cierto, no ha sido transparente, no creo nada más, creo que esto ha sido un fraude, y vayan y justamente pase lo que pasó el 6 de enero en Estados Unidos, donde todo este grupo de gente fue y atacó el Congreso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes claves? Ese es el contexto un poco, pero ya si hablamos de cuáles son los componentes claves para justamente digamos, tener una integridad electoral al 100% y que justamente las elecciones no se vean afectadas y no solo las elecciones como un proceso de ir a votar, sino la idea de este mecanismo en las elecciones en los cuales es el mecanismo de elección, pero es el mecanismo de castigo, pero también es el mecanismo de llevar justamente o hacer llegar nuestras preferencias, ¿no? Digamos, hay bastante literatura sobre esto. De hecho, si es que a alguno de ustedes les interesa, la persona que más ha investigado esto y trata de medirlo mundialmente, etcétera, es una investigadora que se llama Pippa Norris. Tiene varios libros sobre el tema de integridad electoral. Eh, pero digamos, hay cinco partes importantes de lo que se discute cuando se habla del tema de integridad electoral. Lo primero es un marco legal y regulatorio. Es decir, digamos, debe haber un marco legal claro, unas reglas claras sobre el tema. El segundo es una administración electoral independiente. El tercero es un registro de votantes y de accesibilidad, que es lo que vamos a ver ahora. Voy a discutir cada una de estas a detalle. Eh, Luego que existan campañas electorales justas y que el proceso de votación y de conteo sea transparente. Si tú tienes estos cinco componentes, estaríamos hablando de que podríamos estar, digamos, en un sistema cuya integridad electoral está siendo respetada y defendida, etcétera, ¿no?
Ok, si es que vamos al tema del marco legal y regulatorio, la idea de que este componente sea sano o que sea bueno y fuerte y que ayude justamente a la integridad electoral, es que se debe garantizar igualdad de derechos para todos los votantes, las reglas claras para la competencia electoral y los mecanismos de resolución de disputa. Esas tres cosas deben estar súper claras en el marco legal y regulatorio. Pero no entendamos y no debemos caer en la idea de que mientras más reglas sean, es mejor. Porque el poner demasiadas reglas y hacer la participación tanto de los candidatos y partidos como de los electores, eh, lo hace muy burocrático, muy engorroso. Eso justamente va en contra de esta idea. La idea de tener un marco legal y regulatorio es que sea claro, preciso y que justamente garantice la igualdad de derechos para todos los votantes, que la competencia electoral se lleve de la mejor manera y que todos tengan las mismas reglas. Y los mecanismos de resolución de disputas que estén súper claros, bien establecidos, y que también estén bien claras cuáles son las, digamos, consecuencias, sanciones, etcétera, pero que sean factibles de hacer. Es decir, deben haber reglas que traten no de un micromanagement de los participantes en la contienda electoral, pero sí directrices claras que ayuden a entender cuándo se cruzó una línea que justamente no garantiza la igualdad de derechos para todos o esté afectando la competencia electoral. Y esto no es fácil, porque en nuestros sistemas, en América Latina, que son muy legalistas, nos llenamos de un montón de tipos de marcos legales y regulatorios en los cuales queremos controlar todos los detalles y no necesariamente eso es bueno, porque, de nuevo, podemos hacer engorrosa tanto la participación de los electores como de los partidos políticos y de los actores políticos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hay que discutir con el marco legal y regulatorio. Y cuando analicemos el marco legal y regulatorio, no se va a analizar cuántas leyes hay, sino qué tanto en realidad estas leyes sirven para esos tres objetivos, ¿no? Eh, lo otro es que debe haber, obviamente, una administración electoral independiente. Y debe ser crucial para la credibilidad del proceso que no solo que sea independiente, sino que se perciba independiente. En ese sentido, la administración electoral debe ser autónoma de influencias políticas, debe tener como característica, como característica ser una institución que debe sobrepasar el promedio de las demás instituciones estatales en el tema de profesionalismo y capacidad técnica. Donde quieres más técnicos es justamente gente que sea muy profesional y que, digamos, eh, pueda desempeñar con las mejores herramientas su trabajo, es en estos organismos. ¿Por qué? Porque ellos deben proyectar justamente un carácter técnico y deben proyectar confianza para que justamente se perciba la idea de la independencia de las instituciones electorales, y que no hay una influencia política. Es decir, mientras mejores profesionales tengas en esos organismos, pues da más confianza de que esos profesionales no se pueden dejar presionar o justamente influenciar por actores políticos o por el contexto, ¿no? Entonces, la administración electoral independiente, que es algo súper clave, eh, es crucial para la credibilidad del proceso, pero debemos tener en cuenta que no solamente debe ser una administración electoral independiente en el papel, sino también ser percibida por la ciudadanía y debe ser proyectarse esa independencia para que justamente pueda el ciudadano y la ciudadana poder decir, tener confianza en los resultados que ésta le esté dando, ¿no? Eh, el registro de votantes de accesibilidad, la idea es que deben haber reglas claras para la participación inclusiva, de registro de votantes de accesibilidad, la precisión y actualización del padrón electoral, facilidad del registro para todos los ciudadanos que sean elegibles, accesibilidad de los centros de votación. En nuestro país, nosotros tenemos un sistema automático de registro electoral, es decir, cada vez que sacas tu DNI ya estás inscrito en el padrón electoral, entonces, o semiautomático, entonces, no, los dos primeros puntos aquí no son, en nuestro caso,
no los sentimos mucho, cómo pueden afectarnos. Pero no es el caso de países como donde el voto es voluntario. Donde el voto es voluntario, en realidad, tiene que haber un registro de los electores, aparte de los registros nacionales de identidad. Donde existen países federales, también no hay un registro único de electores, sino que los electores tienen que inscribirse para votar, manifestar que quieren votar. Entonces, en ese sentido, los dos primeros puntos, el de precisión y actualización del padrón electoral y la facilidad de registro, son muy importantes, porque una forma de afectar la integridad electoral es haciéndole las cosas difíciles a la gente para que vote. ¿Por qué? Porque dependiendo de la demografía, tú ya sabes cómo van a votar, entonces una forma de intervenir o de afectar justamente la participación inclusiva es poniendo trabas en el registro de los electores, ¿no? Y lo otro es que a eso sí nos compete, es el tema de la accesibilidad a los centros de votación, que existe una buena distribución, y aquí que la idea es que el votar no sea algo que sea oneroso, o sea, es decir, que nos cueste tanto en tiempo y dinero, sino que el proceso sea lo más fácil posible, ¿no? Solamente para que vean cómo puede esto afectarse en Estados Unidos, cada estado maneja sus reglas electorales y hay estados en los cuales lo que hacen es poner más reglas a minorías, por ejemplo, en el caso de Georgia, en otros casos del sur, lo que hacen es ponen más reglas, hacen más difícil que los electores que son afroamericanos se inscriban en el padrón electoral, porque ellos saben, en este caso, el gobernador Kent es del Partido Republicano, ellos saben que justamente estos son los electores del Partido Demócrata, del Partido de Competencia. Entonces, una forma de justamente afectar la integridad electoral es manipulando un poco las reglas de cómo se registran los votantes y los electores, ¿no? De nuevo, sobre todo esto se ve en países federales y o en países donde el voto es voluntario, ¿no? Y esto también lleva a otros, como le decía, a otros debates, ¿no? La idea del voto voluntario tiene estos problemas que, digamos, luego podemos discutirlo si quieren. El otro pilar importantísimo de la integridad electoral es el tema de las campañas electorales justas. Es decir, no solo tiene que haber reglas claras, o sea, una normatividad, la independencia de los organismos electorales y el tema del registro, sino que las campañas deben estar justas. Y y aquí es la idea, o sea, de nuevo, el principio o lo que se quiere es que sea una competencia equitativa. O sea, recuerden que la democracia tiene este principio que todos somos iguales ante la ley y todos debemos tener la misma posibilidad de participar. Entonces, en ese sentido, si dos ciudadanos deciden competir para ser representantes, debería ser también el sistema que les dé igual oportunidad para ambos. Lo cual obviamente sabemos que no sea así. Eh, ¿Por qué no sea así? Porque en la campaña es un tema de dinero. Entonces hay bastante, en este aspecto particular de integridad electoral es justamente donde sufren más los sistemas democráticos para poder, eh, digamos, alcanzar este ideal. Porque la campaña en principio debe ser igual para todos, pero obviamente el que tiene más dinero es el que va a poder hacer más campaña, tener más ads, etcétera. Ok, les cortas el dinero, que nadie use ese dinero, pero ¿cómo entonces van a hacer campaña? Entonces, no existe una regla sencilla para solucionar ese problema de las campañas electorales justas. En Perú tenemos esta idea de la franja electoral, que es una idea interesante, importante, y la regulación de campañas, pero la regulación de financiamiento de campañas es ex post, cuando ya pasó la elección, y la idea es que sea o antes, o cuáles son los mecanismos que puedes asegurarte que el flujo de dinero no sea el determinante en el tema digamos, una campaña electoral justa. Eso es algo complicadísimo, eso no es algo que vamos a resolver aquí, ni que se haya resuelto todavía, pero existen mecanismos en que justamente deben implementarse pensando en que el principio democrático es que existan campañas de una competencia equitativa. Y hay que pensar esto bien, cómo logramos hacer eso en sociedades donde, digamos, hay desigualdades muy, muy fuertes, ¿no? Eh, Bien, el otro punto es el proceso de votación y conteo transparente. Ese ya sería nuestro quinto punto. Y aquí es vital que se une con el segundo punto. Si es que las instituciones electorales se perciben independientes, son y se perciben independientes porque tienen un trabajo,
un trabajo profesional, técnico, etcétera, y lo reconoce la sociedad, esto se relaciona mucho con esto de justamente ser transparentes al momento de contar el voto porque van a generar confianza. O sea, lo que se dice se va a confiar. Entonces, hay un círculo virtuoso en ese lado. Si es que eres... Porque, y acá es importante que la independencia de los organismos electorales no solo debe ser en papel, en la Constitución, en las leyes, sino que los organismos electorales deben de nuevo manifestarse ante la población como y dar señales todo el tiempo de su independencia, transparencia y tecnicismo, todo el tiempo. Entonces, cuando tienes eso, lo otro que hay digamos, de Maduro, que es la idea de tener un proceso de votación y conteo transparente, donde se pueda defender y se pueda, digamos, asegurar que el voto sea secreto, la prevención del fraude electoral y el conteo que sea preciso y verificable. Que el voto sea secreto es importante para que justamente evitar problemas como compra de votos, amedrentamiento o otro tipo de extorsión que pueda haber. Y la prevención del fraude electoral es que justamente debe haber un sistema de seguridad e integridad de la información que haga que el conteo de la boleta de una mesa se llegue sin problemas a la tabulación final de los resultados, ¿no? Entonces, lo que tú quieres es evitar cualquier tipo de manipulación en el camino o manipulación del sistema que te dé resultados que no son producto de los votos, de los votantes, ¿no? Entonces, y es por eso que debes tener conteos precisos y verificables, y la idea es que esto sea verificable, es que todo el mundo pueda acceder a las actas. Y acceder a las actas es importante, porque uno puede revisar, los partidos pueden revisar, los organismos internacionales pueden revisar, pueden tabular, pueden empezar a identificar problemas, etcétera. Y yo creo que en ese sentido, en nuestro caso en Perú, tenemos un buen sistema. eh, que, por ejemplo, no se ha dado ahorita en el tema de la elección venezolana, ¿no? El problema de la elección venezolana es que nadie cree los resultados porque, uno, por un lado, lo que hablamos del segundo punto, no se perciben, no son ni se perciben las instituciones electorales como independientes, y segundo, que no hay una forma de verificar el conteo que se ha realizado y a los resultados que se llegaron, ¿no? Muy bien. Y la rendición de cuentas del proceso electoral es que cuando se termina todo el proceso se pueda llegar justamente a mecanismos de supervisión electoral. Y aquí es muy importante el rol de observadores electorales tener un sistema de quejas y apelaciones. Entonces, en ese sentido, la supervisión electoral garantiza la integridad del proceso electoral, son como observadores externos que están observando estas cinco dimensiones y pueden, digamos, emitir una opinión sobre qué tan bien les parece que estas dimensiones aseguran la idea de la integridad electoral. Eh, Puede haber diferentes mecanismos de supervisión electoral, comisiones electorales independientes, auditorías y verificaciones, monitoreo por parte de partidos políticos. Los partidos políticos también tienen un rol de supervisión electoral, veedurías y ciudadanías, etcétera, ¿no? Eh, Acá hay unos ejemplos de observadores electorales que visitan siempre durante las elecciones. Eh, bueno, vamos a pasarnos esto un poco más rápido. Eh, entonces, la idea de un sistema de quejas y apelaciones es que se pueda haber algún tipo de característica de un sistema efectivo de accesibilidad para todos los actores, procesos claros y tiempos definidos, resoluciones imparciales oportunas. Es decir, si bien es cierto, hay un proceso de conteo del momento electoral, debe haber también un proceso ex post en el cual se esté abierto a cualquier tipo de queja, poder de nuevo verificar, revisar, etcétera, algún tipo de problema que pudo haber habido. La idea que este sistema de quejas o de verificación es que sea algo que es plausible y algo que no sea un arma utilizado políticamente. O sea, la idea es que este sistema no se manipule justamente para afectar justamente lo que trata de proteger, que es la idea de integridad electoral, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas a la integridad electoral? Ya hemos visto los cinco componentes de la integridad electoral que son súper fuertes. Las amenazas son, como lo decía, el fraude electoral, que es la manipulación deliberada del proceso electoral. Hay
varias formas, no son las únicas, pero las votaciones múltiples, es decir, manipular el registro de electores, el relleno de urnas, es decir, manipular el momento de la elección en sí mismo, y la alteración de resultados, que es cuando, eh, manipular cuando ya se hace el conteo de los resultados, es decir, cuando hay lo que los resultados te dan no son el producto de la suma de votos, sino son producto de otros algoritmos que han entrado ahí, ¿no? Eh, Otra forma de manipular las elecciones o el fraude electoral es con lo que se llama el gerrymandering, pero eso no nos afecta mucho acá porque en Estados Unidos sí que uno puede marcar su distrito, entonces ahí hay bastante manipulación del espacio y de los electores. Eh, pero en Perú sí existe un sistema en el cual tú afectas o hay denuncias que pueden afectar, o digamos, es un tipo de voto que llama el voto golondrino que te puede afectar una elección, que es cuando tú llevas electores de un distrito a otro distrito, ¿no? Y los llevas para que se inscriban en ese otro distrito y que justamente ellos voten por el candidato que los llevó, ¿no? Eso funciona sobre todo en, digamos, entre comillas, funciona sobre todo en distritos muy pequeños donde llevar 100 personas de un lugar a otro puede cambiarte la elección. Y también entendamos que las elecciones municipales, la competencia es muy pegadita, entonces pocos votos pueden hacer la diferencia. Existe un proceso de fiscalización, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones entiendo que tiene un proceso de fiscalización de votos del padrón electoral justamente para poder detectar estos votos golondrinos. No tenemos el problema de gerrymandering, pero sí tenemos el problema del golondrinaje, ¿no? Que es otra forma de afectar. Pero creo que el problema más fuerte ahora es el tema de desinformación y fake news. O sea, ahorita en una sociedad tan polarizada, etcétera, una amenaza fuerte a la integridad electoral es justamente la desinformación sobre el proceso y las fake news sobre el proceso, porque eso ataca justamente la credibilidad que pueda tener el sistema y la credibilidad de los resultados, etcétera, ¿no? Entonces puede confundir los votantes, de legitimidad del proceso electoral, la polarización del electorado, etcétera. ¿Cómo nos defendemos eso? ¿Cómo lo medimos? Es complicado. Como queda poco tiempo, voy a pasarme esto. Les doy un ejemplo de Italia, de un experimento que se hizo que provoque cuánto en realidad pueden cambiar no solo la votación, sino la percepción de la credibilidad electoral en las noticias falsas, ¿no? Las fake news pueden influir en los resultados electorales, hay que medirlo, hay que saber cómo contrarrestar eso, hay que, también por eso que le decía que los organismos electorales tienen que hacerse percibir como entidades transparentes y técnicas para generar esa confianza y para que esas fake news no calen mucho, ¿no? Eh, Otra forma de afectar la integridad electoral es con la intimidación de votantes. Y finalmente con un financiamiento ilegal de campañas, ¿no? Cuando hay de nuevo, como hablábamos que uno de los principios era justamente campañas justas, equitativas, el financiamiento ilegal o el financiamiento con dinero, digamos, de otros intereses, en fin, que puedan tener algún tipo de interés subvertido, es como puede afectar justamente ese componente importante que las campañas sean justas y equitativas, ¿no? Eh, Rápidamente, para que vean esto de la desinformación o fake news, hablemos un poquito de las elecciones del 2021. En las elecciones del 2021 se generó todo un debate en Perú sobre si es que eran elecciones raras, que habían mesas y la desinformación en Twitter, en redes sociales, sobre si es que algunas mesas habían cambiado de votos, etcétera, y todo el mundo hablaba de eso, ¿no? Justamente yo hice un reporte sobre eso para ver si que realmente fueron raras, o sea, realmente esas cosas son raras, pasaron solo en esta elección o siempre pasa. Pero lo que sí pasó en esta elección es que el número de impugnaciones, si vemos las elecciones anteriores, fue muchísimo mayor. Y eso es justamente una de las partes que hablamos de la integridad electoral, ¿no? Cómo utilizas los mecanismos de apelación, no necesariamente de la mejor forma, sino para revertir el proceso. Pero después de eso, lo que vemos es que cuando se hablaba de que, las mesas cambiaron de preferencias, eso es extrañísimo, eso podría generar un tipo, en realidad, como vemos, el año en que el mayor porcentaje de mesas cambiaron de posición, es decir, cambiaron de un candidato a otros, fue en el 2016. El porcentaje en el 2021 fue menor que el 2011 y el 2006. Entonces, es algo que pasaba en todas las elecciones, no solo en esta, ¿no? El número de actas con 0% de votos válidos para el partido que obtuvo la mayoría en el distrito. Las actas con 0 votos. Eso no existe, etcétera.
En realidad, hay en todas las elecciones, y en el 2001 y el 2006 hubieron mucha más que en las 2021, ¿no? Entonces, solamente para ir cerrando por el tiempo, la idea de la integridad electoral es que justamente nos ayuda a preservar la elección como este mecanismo de elección de representantes, pero este otro mecanismo que también funciona de accountability, de cómo hacemos rendir cuentas a los representantes y cómo hacemos llegar a nuestras preferencias a los políticos que justamente quieren ser representantes, ¿no? Y la integridad electoral son todos estos componentes que ayudan que ese proceso funcione bien. Y cuando falla ese proceso, las otras piezas del sistema democrático también empiezan a fallar y se da lo que se llama un poco, o puede ser una de las causas de lo que es la erosión democrática que estamos percibiendo en unos países, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante abordar las amenazas a la integridad electoral? Porque se aborda la legitimidad de la democracia, asegura la representación justa de la voluntad popular, mantiene la confianza política en el proceso electoral y previene conflictos postelectorales y justamente reduce un poco la idea de la polarización y nos ayuda a que este sistema, digamos, el sistema de convertir votos a resultados, funcione bien y cumpla la función que debería, ¿no? Creo que me voy a quedar ahí porque según mi reloj ya terminó mi tiempo, pero no Doctor sé. Incio, en todo caso, si todavía continúa con la PPT, todavía hay información, nosotros gustosos de poder escucharlo. Sí, o puedo responder preguntas también. Sí, por supuesto que sí. Vamos con una pregunta acá de Víctor Hugo Estrada, que es participante en esta noche en la conferencia, y nos dice, ¿en un régimen híbrido puede haber integridad electoral? Excelente pregunta. Un régimen híbrido, o sea, cuando se estudiaba la idea de democracia, por ejemplo, en los 60, 50, tú tenías democrático o no democrático, ¿cierto? Era como, o este es un régimen autoritario o democrático. Tenías se llama una clasificación binaria. Pero luego nos dimos cuenta que en realidad las cosas no siempre son simplemente ceros o unos, sino también hay procesos en el camino, ¿no? Y los procesos de erosión democrática que yo menciono son procesos en los cuales los principios democráticos, las instituciones democráticas empiezan a fallar en algún lado, pero no es que se hayan totalmente revertido. Entonces, ese es un proceso de erosión democrática. Un régimen híbrido es donde algunos de estos principios democráticos, como el de rendición de cuentas, el de checks and balance, que es que las instituciones controlen entre ellas, que no exista una sobreconcentración de poder, etcétera, eso se ha perdido un poco. Entonces, pero sí puede haber integridad electoral en un régimen híbrido si es que esa concentración todavía no llega a tocar justamente, por ejemplo, las instituciones electorales, el registro de electores o afectar la competencia. O sea, un régimen híbrido es un régimen en el cual tienes como, imagínense, son 10 fichas, tienes 5, pero te faltan 5, pero las de integridad electoral están en las 5 que todavía no tienen, ¿no? Entonces, es posible tener integridad electoral en un régimen híbrido y la idea es que si la se defiende y se le preserva, puede ser justamente esa integridad electoral la que permita cambiar el rumbo nuevamente y salir y retomar el camino de, digamos, una consolidación democrática, ¿no? Ese es un poco, sería un poco mi respuesta. La siguiente pregunta, también de Víctor Estrada, nos consulta, ¿cuál es la diferencia entre accountability vertical y accountability horizontal? Excelente. La accountability vertical o rendición de cuentas vertical es lo que nosotros hacemos cuando votamos. Es decir, ¿por qué se llama rendición de cuentas? Porque tú elegiste a un representante o votaste por un representante en la elección de ahora. Y después de 5 años te das cuenta que esa persona te falló completamente y digamos, no hizo nada de lo que te dijo que iba a hacer y al contrario, se comportó como algo que tú no querías, ¿no? Entonces, en la siguiente elección, esa persona va a venir por tu voto, tú no votas por esa persona. Esa es una accountability vertical o rendición de cuentas vertical porque lo está haciendo rendir cuentas el elector al representante, ¿ok? Entonces, eso se da en cada elección. Eso se da en cada elección. Otra forma de rendición de cuentas vertical también puede ser la revocatoria, ¿no? Eh, la rendición de cuentas horizontal o la contabilidad vertical es, ya estamos hablando en el gobierno, cuando los poderes del Estado, la democracia se basa en que existe división de poderes del Estado. Entonces, en ese sentido, eh,
existe lo que se llama checks and balances, ¿no? Entonces, la accountability vertical es cuando dos del mismo nivel, no, o sea, como que se controlan entre ellos, ¿no? Eso es lo que se llama accountability vertical, que se pueden controlar entre ellos, entre las instituciones. Si una institución se pasa de la raya, la otra institución le dice, oye, tú no puedes hacer esto, no se puede hacer esto, y lo hace retroceder. Eso es rendición de cuentas vertical. Funciona en un sistema democrático que los poderes estén separados y sean independientes para que justamente se puedan controlar entre ellos, ¿no? Estás en mute, Fiorella. Ok, gracias. Ya, Jonathan Miguel nos consulta. Piensa que para el periodo 2026-2031 se verá una erosión democrática aún mayor en nuestro país. ¿Y cómo afecta la democracia la idiosincrasia de nuestro país? Sí, lo que yo, o sea, lo que va a pasar en el 2026 al 2031 va a depender mucho de cómo se reestructura representación política en lo que viene en los siguientes años, ¿no? Y yo creo que va a depender mucho, mi opinión personal es que existe un desbalance de poder muy fuerte. Esta idea de accountability vertical, de que las instituciones se controlan entre ellas, se ha quebrado un poco. Porque, digamos, el Congreso ha logrado capturar un montón de instituciones y también un montón de poder, entonces ya no existe ese control tan fuerte o que debería haber entre estas instituciones. Quedan por ahí quizás el Poder Judicial, pero es todavía bastante discutible la influencia que tiene el Congreso, el Tribunal Constitucional, etcétera. Entonces, si este proceso se agrava, si este proceso en la elección de 2026 no se detiene, es decir, los electores no castigan este comportamiento a los partidos que están ahí, pues esto se va a agravar y ahí sí va a haber un retroceso democrático mucho más fuerte, o sea, porque ahí ya hay una consolidación de esos grupos, ¿no? O de esas decisiones. Eh, y es un poco también la idea de integridad electoral de la competencia justa. Si nos ponemos a pensar, el tema es que existe una gran desconexión entre los partidos políticos y las organizaciones políticas y los electores. Hay un montón de desconfianza. Nadie confía en los partidos políticos, las instituciones políticas tienen muy baja desconfianza, etcétera. Entonces, lo que puedes hacer para controlar o para grabar las cosas en el 2000, en lo que se viene, es limitar la participación política. No dejas que nadie más entre a la fiesta, porque así justamente nosotros como electores tenemos que elegir entre los que ya están allí. ¿Por qué? Porque no hay nadie nuevo, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que se puede ver, lo que puede verse para lo que se viene. Entonces, va a depender mucho de cómo se reconfiguran las fuerzas políticas hacia adelante, cómo va digamos, cuáles son las propuestas que tiene, si hay una propuesta convincente que justamente logre revertir esto, ¿no? Y en el tema de idiosincrasia, yo ahí yo no creo que sea tanto como un tema de cultura política, o sea, yo creo que a la mayoría de las personas les resuena y tiene sentido el hecho que hablemos de, digamos, democracia, competencia justa, etcétera, pero también es cierto que no puedes tú aislar lo político de lo económico, ¿no? Completamente. Entonces, podemos estar de acuerdo que la democracia es un buen sistema, pero si es que ese sistema no ha generado bienestar social, económico, factual a la población, pues no esperes que la población tenga justamente la mejor opinión sobre la democracia, ¿no? Es como, o sea, en papel suena bien, pero ¿sabes qué? Igual, digamos, no tengo trabajo, igual mi familia pasa hambre, igual no tengo seguro, el tema médico es un desastre, en fin, o sea, el sistema político tiene que tener un correlato con unas políticas públicas que sean justamente estables, que sean y que traigan beneficios. Si es que no, pues, de nuevo, no es sorprendente que no exista apoyo al sistema democrático. Y eso lo vas a encontrar en sociedades avanzadas o no, en el sentido de que cuando hay crisis económicas, siempre los apoyos democráticos se reducen un poco, ¿no? Por otro lado, Godofredo Zulca nos comunica la siguiente interrogante, ¿no? ¿Qué hacer para avanzar en integridad electoral cuando el Congreso promulga leyes para favorecerse en las próximas elecciones? Sí, ahí en realidad lo mejor que uno puede hacer eh, es uno organizarse y tener memoria, ¿no? Es como, de nuevo, la idea,
¿con qué juegas se juegan, digamos, hay buenos y malos políticos? Los malos políticos, ¿con qué idea juegan? Y juegan con la idea de que yo promulgo esta cosa ahora o genero este golpe, digamos, esta reducción de competencia ahora o hago esta mala ley ahora, pero de aquí a 5 años te vas a olvidar, ¿no? Entonces, como te vas a olvidar, eh, digamos, cuando vuelva a pedir tu voto, quizás te das cuenta que todos los demás también son malos, entonces vas a votar por mí. Un poco la idea, ¿no? Entonces, cuando decimos qué hacer, yo creo que es, uno, tenemos que participar más en política. O sea, la mejor forma de sacar a los malos políticos es apostar por buenos políticos o meternos en política. En el sentido de, sé que existe todo este día, todos los partidos políticos son malos, etcétera, pero son el camino justamente a cambiar este sistema. Entonces, o mejorar la representación. Entonces, lo que se puede hacer justamente es apostar por ideas que justamente denuncien, critiquen eso y que lo vean como algo malo para que luego en el siguiente periodo puedan revertirlo y puedan consolidar, o sea, cambiarnos de rumbo. Ahorita estamos como de caída, tú necesitas gente elegir gente que como que ponga un poco el freno y cambie el rumbo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, pero sí, mi opinión personal, y es mi opinión personal y también de lo que yo estudio de temas subnacionales y de política latinoamericana, es que ese es un clásico ejemplo de reducir competencia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se prohibió la reelección de autoridades subnacionales, supuestamente para reducir corrupción, etcétera? Hemos probado que no reduce corrupción, sino que la prohibición de reelección de autoridades subnacionales era también para justamente afectar un poco esto a la competencia política y debilitar los movimientos regionales, etcétera, ¿no? Entonces, yo no creo que no hay nada que hacer, hay que hacer es participar en política, digamos, no dejarse influenciar por las fake news, tratar de apostar por conglomerar más votos en ciertas propuestas, eh, y, digamos, ese podría ser un poco la solución, ¿no? Doctor, una última pregunta para ya terminar, porque estamos con la hora. Hasta el momento nos ha comentado, nos ha explicado acerca de 5 dimensiones o 5 componentes para analizar la integridad electoral y que estas, si son débiles, pueden en un futuro debilitar el apoyo al sistema democrático y obviamente devenir en una erosión democrática. ¿Se pueden hablar de estas mismas dimensiones tanto en democracias consolidadas como en democracias emergentes? Sí, sí, se pueden hablar de esas mismas dimensiones. Veo una pregunta muy interesante en el chat sobre Bukele, y con eso creo que también puedo cerrar para terminar. Sí, claro. Dice, No, mi respuesta sería, la pregunta de la figura del hombre fuerte, sobre todo luego de Bukele, crece en el pueblo, la democracia se debería reformar por sobrevivir. Yo tengo dos líneas que siempre tenemos creo que yo que sirven de guía. Uno, no existe solución fácil para los problemas sociales, para el problema del país. Si alguien propone una solución fácil, te dice, como Trump en Estados Unidos, construyamos una pared, un muro, ¿no? Eso soluciona proceso, los problemas de inmigración, etcétera. Prohibamos esto, prohibamos lo otro. No existe. Y el caso de Bukele es un buen caso porque el caso de Bukele es alguien que es muy popular, llegó a El Salvador con mucha votación, él fue alcalde primero en lugar, luego llegó a la presidencia, muy popular, pero lo que vemos en El Salvador es que después de este periodo en el cual su popularidad y él planteando como ideas de hay que hacer esto rápido, ser ejecutivo, etcétera, lo que vemos es que en El Salvador ha habido un retroceso democrático muy fuerte. O sea, no existe, ahorita en El Salvador no existe en la contabilidad vertical, ni no hay instituciones que puedan de una u otra forma controlar al presidente. Y no solo eso, sino que ya económicamente eso genera un perjuicio. Y El Salvador económicamente está sufriendo justamente parte de estas políticas que son populistas. Tanto como Bukele, un ejemplo similar fue Chávez en su momento. O sea, hombres fuertes que vienen a solucionar rápidamente los problemas y a decirnos que las soluciones son súper rápidas, siempre va a haber de derecha e izquierda, pero no son la solución y usualmente vienen a ser un problema más grande para después, ¿no? Y creo que ya, con eso nos quedamos. Sí, por supuesto. Muchas gracias, doctor Incio, por habernos acompañado en esta sesión sobre la temática de integridad electoral y democracia. Muchas gracias a todos los participantes también por habernos acompañado en esta ocasión. Sí, buenas noches. Por favor, no olvidarnos que al final de la sesión debemos de llenar una encuesta. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Ok, gracias.